Hola a todos, bienvenidos a este instante. Es como que sacamos un pedacito en el tiempo, como si hiciéramos un paréntesis aquí y un paréntesis acá y entráramos en ese espacio, como si entraras en ese espacio y te das cuenta que es un espacio de apertura, que es un espacio de paz, que es un espacio de seguridad, en el que puedes sentir lo que venga, en el que puedes mirar lo que aparezca. Un paréntesis de lo que haces y de lo que te ocupas en la vida para ir a tu propia intimidad. Eso es todo lo que estás haciendo. Ir a tu propia intimidad. Mirar contigo mismo, con tu propio ser, lo que surge, lo que sientes que falta, lo que anhelas. Y luego te das cuenta que viene un todo está bien. No importa cómo se vea, todo está bien. No importa lo que sientas, todo está bien. Puedes sentir todo. Date el permiso de sentir todo. Todo está bien. Date permiso para seguir, para sentir. Y si en un momento quieres detenerte ante algo, detente también. Todo está bien. Es la nueva manera en la que dejamos de buscar aceptación, apoyo, reconocimiento afuera y entramos adentro, en ese espacio de seguridad, de silencio, muchas veces de misterio, y de encontrarte con lo desconocido. Pero te vas dando cuenta cómo empieza a salir esa sensación. Está todo bien. Todo está bien. Vamos. Entra ahí. Recréate ahí. Apapáchate ahí. Y estate dispuesto a tener ese espacio disponible. No solamente que esté disponible, sino que decidas ir a él, a ese espacio. Cuando hay algo que no te gusta, cuando hay algo que no se siente bien, cuando hay algo que te gusta, cuando hay algo que se siente bien. Ve a ese espacio, tú con tu propia intimidad, tú con tu ser.
tú con la divinidad, en comunicación con tu alma, abrazándote, añorándote, sintiéndote. Todo está bien. Con esta conciencia y este recordatorio de todo está bien, vamos a disponernos entonces a mirar los temas que vimos la semana pasada y entrar a los temas de esta semana, los cuales nos están cada vez más llevando a ese diálogo puro e interno dentro de ti, con tu ser, con la divinidad. Un diálogo entre dos que es uno, un diálogo entre muchos que es uno. Así es que vamos. La semana anterior que estábamos hablando, no la pasada, la anterior, que estábamos hablando de el poder, estábamos hablando del poder, que estábamos hablando de la libertad. Y esas secciones terminaron diciendo, bendito hermano, bendita hermana, sentimos el mismo amor, la misma compasión, la misma sensibilidad el uno por el otro y por el mundo. Esto es unidad. Esto nos salvará y esto salvará al mundo. Y esa es la antesala a llevarnos a lo que vimos la semana pasada, que hablaba de la conciencia crística y del espacio, el ser espacioso. Entonces vamos a mirar esos temas porque son la llave, son la llave. Ese día 11, la conciencia crística comienza con una aseveración directa. Somos un solo ser. ¿Y de qué otra manera seríamos capaces de recibir lo que damos? ¿De qué manera serían nuestras vidas capaces de no experimentar pérdida, sino solo ganancia? Porque somos un solo ser. Y aquí en estas lecturas nos estaba especificando cada vez más. Es la maravilla de un ser en esencia, en alma, en lo divino, que al expresarse en la forma asume formas, múltiples formas de expresión. Entonces vienen a ser los muchos, pero es el uno, sigue siendo el uno, un solo ser, una sola mente, un solo corazón. Porque nos dice, porque somos un solo corazón, una sola mente, un solo ser. Y por eso solo podemos conocernos por medio de compartir en unidad y relación. Ahí es que tú empiezas a darte cuenta el anhelo de unirte, el anhelo de compartir, el anhelo de estar, de compartir con los demás, de, de darte, de conversar, de estar juntos, porque es el anhelo de tu corazón, porque somos un solo ser. Y tal como te dice aquí,
Compartir en unidad y relación es el modo y el medio de ver más allá del mundo de la ilusión hacia la verdad de la unión de la forma y del espíritu. Entonces, por eso es, porque en ese intercambio, en ese compartir, en esa relación, no estamos conscientes, pero nuestro ser lo sabe. Ahí es que se expresa lo que la unidad es. Y por eso es que muchas veces nos da decepción cuando la cosa no funciona. Y por eso es que tenemos tanta ilusión cuando esperamos tener esta. Y pueden ser un nuevo trabajo. Y puede ser reuniones con la familia. Y puede ser un nuevo bebé. Y puede ser una pareja. Ese deseo. No lo reconocemos hasta que ahora sabemos que es la unidad. Es el amor. Y dice. El ser uno indiviso existe en la multiplicidad, con el fin de conocerse al compartir en unión y relación. O sea, lo que estás haciendo es conociendo cada uno de tus aspectos en esa expresión de lo que eres. O sea, es como que cuando tú empiezas a mirar, en vez de estar mirando que todo lo que está allá afuera son personas blancas, no blancas, orientales, no sé todo lo que puedas decir, con el pelo de esta manera, delgado, grueso, todo eso. En vez de estar mirando todo eso, empieza a decir, son expresiones de mi propio ser. Las tengo ahí para ver las expresiones de mi propio ser. Y entonces dice, todos los beneficios que quisieras aportar al mundo se aportan de una única manera, por medio de compartir en unión y relación. Entonces ahí es que te das cuenta, ahí te das dando cuenta que hay un momento en el que empezamos a caminar en el mundo espiritual y en un momento queremos rechazar la forma porque estamos mirando lo que es real versus lo que es irreal. Pero aquí te está diciendo, no, es que es en la forma a través de la relación. Y la relación, acuérdense que es eso abstracto, esa tercera cosa, en donde se expresa la unión. Y por eso es que entonces no puedes quedarte y rechazar la forma, porque es en esa interacción, en ese compartir, que vuelve otra vez y se expresa la unidad. Dice, solo por medio de las relaciones separadas que se funden en la unión, puede el ser, con letra mayúscula, uno indiviso, situarse en lugar del observador tanto como del observado. Y esto es tan cierto con respecto a Dios como lo es con respecto al ser de la forma. Y dice aquí, Dios es la unidad y la separación. Y muchas veces tú lo oyes y dices, ¿qué? Porque lo es todo. Aquello que lo incluye todo no puede tener absolutamente, no puede dejar nada por fuera. Entonces está contenida la unión y la separación, que no es nuestra idea de separación acá, es sencillamente la totalidad. La vida es la relación. Dios es aquello que es. La vida es la relación de aquello que es con su ser. Así que es en la vida es el escenario. La vida es el escenario. Entonces no nos vamos a enfocar, como decíamos, en la obra de teatro, de que esto es lo que está pasando y que yo estoy viendo los personajes y que yo me estoy proyectando, sino que nos vamos a enfocar en qué tipo de relación estoy estableciendo, qué tipo de relación está ocurriendo en este intercambio, porque ahí que te das cuenta que se abre la puerta a todos. Y entonces dice, la conciencia crística es la conciencia de la existencia a través de la relación. Dice, no es Dios, no es el hombre, se trata de la relación que permite la conciencia de que Dios lo es todo. Entonces, ahí estamos viendo. Entonces, es en esa relación, por eso es que te está diciendo en una parte donde tú empiezas a mirar
Empieza a deja de pasar lo que ves con los ojos del cuerpo y empieza a estarte dispuesto a ver lo que es invisible, lo que está más allá. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta entonces que todo lo que estás haciendo a través estás trabajando con un compañero, estás cooperando con algún tipo de situación, estás participando, ahí se está dando en esa relación, ahí se está dando. Y ahí estás viendo entonces que Dios está ahí, que Dios está en todo. Se le ha llamado sabiduría, Sofía, espíritu. Es aquello sin lo cual no conocería a Dios. Es aquello que diferencia el todo de la nada, la conciencia crística. Al ser lo que diferencia, es aquello que ha tomado forma, además de aquello de lo que surgió la forma. Así que la conciencia crística es lo que tomó forma y lo que surgió de la forma. Es la expresión de la unicidad en relación con su ser. Entonces, eso es lo que vamos a estar entonces enfocando, porque eso es lo que nos lleva. Y vamos a mirar hoy que nos va a estar muy tranquilamente, muy claramente diciéndonos, y de esta manera, tú entonces estás dejando los juicios y estás entonces viendo la totalidad. Y eso te abre la puerta. La vida es el tejido colectivo de la red de la forma con el todo. La vida es la conciencia. La conciencia crística es la conciencia de todo aquello que es. Es la conciencia de la conexión y relación del todo con el todo. Es la fusión de lo incognoscible con lo cognoscible a través del movimiento, la expresión y la existencia. Entonces no rechazamos la forma, sino que empezamos a mirar qué es lo que se está expresando a través de esa forma. ¿Cuál es esa intención? ¿Cuál es la expresión? Y empiezas a estar en, como veíamos entonces, en esa espaciosidad, en ese espacio. Y ahí empezaba a hablar de ser espacioso unido en relación. Y decía, ahora escuchamos los sentimientos. Ahora escuchamos los sentimientos y comprendemos lo que tienen que decirnos. Ahora escuchamos con un nuevo oído, con el oído del corazón. Eso es lo que está sucediendo ahora. Cuando ya hemos ido limpiando todo lo que cargamos, cuando ya le perdemos miedo a escuchar al corazón, nos damos cuenta de los sentimientos que están ahí y de los mensajes que nos está dando. Ahora reconocemos los pensamientos que censuarían nuestros sentimientos, tachándolos de egoístas, de insensibles o críticos. Examinamos y nos damos cuenta de que son nuestros pensamientos y no nuestros sentimientos los que son egoístas, insensibles o críticos. Entonces empiezas a darte cuenta de, ay, lo vi todo al revés. Aprendí a verlo todo al revés. Todo está al revés. Soy yo con los pensamientos, soy yo con los juicios. Nos damos cuenta de ello porque nos damos cuenta del espacio sagrado en el que nos hemos convertido. Nuestro espacio es el espacio de la unidad, es el espacio del desahogo, porque ya no se les permite gobernar los pensamientos. Y se acuerdan que hablamos hace unas cuantas semanas del punto de acceso. El punto de acceso es esa manera en la que tú logras entrar a ese espacio, a ese lugar de paz, a ese paréntesis como empezamos ahorita, es un paréntesis, a ese espacio donde tú permites que las cosas fluyan y sean. Y la mente permite que se acalle y permite que lo demás sea y estás ahí observando y sintiendo. Y luego te dice, imagina que el aire a tu alrededor fuera visible y que tu forma fuera un espacio invisible dentro del entorno visible. Así que el aire es visible y tú eres invisible.
Esta es la realidad de la conciencia crística. Esta es la realidad de la conciencia crística. En ese espacio es invisible. Puede parecer que la conciencia es encarnada por la forma, sin embargo ocurre lo contrario y siempre ha sido así. Ahora el cuerpo está preparado para saber que está encarnado, englobado, rodeado, ocupado por la conciencia. Tus sentidos serán ahora los órganos sensoriales de esta espaciosidad, no los sentidos de la vista o el oído o el dolor o el tacto, sino los sentimientos de amor por el ser. Los sentimientos de amor por el ser son los que ahora mantienen abierto el espacio del ser y permiten su existencia. Entonces ahí ya no le prestas atención y la mente se acalla para que venga el juicio, para decirte por ahí no te metas, para decirte ten cuidado con eso. Ya tú sencillamente entras a ese espacio y ya sabes tu punto de acceso. Y ya lo que estás haciendo es cada día entrando un ratito ahí, entrando un ratito ahí, permitiéndote jugar y estar. Dice, el ser uno indiviso se ama a sí mismo. No hay nada más que amar. El ser uno indiviso es el todo. Y el espacio del ser uno e indiviso lo es todo. Así que ese es el espacio invisible, que es lo que tú eres y que es lo que tu ser es. Y donde tú tienes la capacidad ahí de ver todo, de sentir todo y de permitir que sea. Dice, la conciencia crística es el espacio de todo aquello que es. Navegar por este espacio inacabable como la expresión del amor es la cosa más sencilla que se puede imaginar. Lo único que debes hacer es escuchar a tu ser. Entonces ahí aprendes que observas que poco a poco, porque es un lugar de silencio, estás dispuesto a escuchar. ¿Se acuerdan cómo muchas veces hablamos? Pensar esos pensamientos que no pensaste, que viene esa comunicación del ser. Tu ser es ahora un espacio consciente, sintiente, libre de cualquier obstáculo de la forma. Siente el amor del espacio que tú eres. Cuando lo sientes, todos los obstáculos se desaparecen. Es como en ese momento en que hay obstáculos, en que hay situaciones, en que tú en un momento te paras ahí y dices, ok, siento, pido la ayuda y permito. Y el obstáculo desaparece, o si no desaparece, deja de ser lo que era, la amenaza, ya deja de ser amenaza, ya deja de asustarte, ya puedes decir, ah, lo que me toca hacer es esto, ok, lo hago y no pasa nada. La conciencia crística reemplaza la percepción por el conocimiento, la forma por el espacio. No, entonces escúchate esta parte que me encanta, porque entonces lo que empieza a hacer es que tú empiezas a estar en esta disposición de espaciosidad, sin obstáculos, sin límites, y te empiezas a encontrar con otras conciencias que están en la misma situación. Y empiezas a estar consciente de cuando hay hermanos que están en esa misma apertura y cómo todo fluye y cómo puede haber hermanos que tienen obstáculos y te empiezas a dar cuenta que esto no fluye lo que pasa aquí. Dice, tu espacio se unirá sin esfuerzo con el espacio que esté libre y abierto a la unión. No hay frontera entre espacio y espacio. Solo hay fronteras percibidas. Cuando una frontera percibida es percibida como sólida, constituye un obstáculo porque no tiene espacio disponible para la unión. Aquello que es percibido como frontera por quien percibe es recibido como un obstáculo por el ser espacioso. No es necesario evitar los obstáculos porque el espacio engloba todos los obstáculos haciéndolos invisibles.
La mente diría que convertir los obstáculos en invisibles es poco compasivo. El ser expansioso no conoce los obstáculos porque no conoce la falta de compasión. Solo conoce el amor por el ser uno indiviso. Siente el obstáculo, pero no lo conoce. El sentimiento, que es el órgano sensorial del ser espacioso, recuerda entonces su espaciosidad y recurre a ella. Así que tú estás ahí, tú vas con tu mente abierta, porque ya estás como que te vas dando cuenta que tu condición natural es estar en esa situación de esa mente abierta, de estar en ese espacio de espaciosidad, ese espacio abierto. Llegas y sientes entonces que hay una frontera, pero ¿qué es lo que haces tú? En vez de automáticamente cerrarte y trancar, lo que haces es que te vuelves a ese espacio, a esa espaciosidad en ti, a esa apertura en ti. Tú no tratas de cambiar afuera, tú no tratas de nada. Tú sencillamente regresas a ese espacio en ti, regresas a ese silencio en ti y dices, siente el obstáculo, pero no lo conoce. El sentimiento, que es el órgano sensorial del ser espacioso, recuerda en toda su espaciosidad y recurre a ella. Y de esta manera, el obstáculo es envuelto en el espacio y se hace uno con él. El que percibe no sabe nada de este envolvimiento. No siente ningún dolor ni el menoscabo del espíritu al transformarse en invisible en el espacio. La solidez del que percibe de este modo es desviada del ser uno e indiviso y no se convierte en un obstáculo. El espacio abierto del que percibe, que no solo ve con la percepción y no mantiene sólida su frontera, se presta a la unión en vez de la desviación. O sea, ¿qué estás haciendo? Te estás manteniendo abierto en esa espaciosidad, donde sencillamente estás aceptando que venga todo, sean opuestos, todo, sean ideas que antes rechazabas y ahora sueltan porque ya has aprendido a no juzgar y vas soltando porque todo cabe en ese espacio, todo cabe en ese espacio. Y de momento estás en una experiencia, en una interacción en la que sientes que hay un obstáculo. Esto no fluye. Entonces, no trata de ponerte a hablar y a decir, ¿y qué está pasando? Porque esto, pero tú, pero yo no. Tú sencillamente vuelves otra vez dentro de ti, a la espaciosidad, a la apertura en ti. Y eso tiene un efecto sobre la situación. Suaviza la situación, altera un poco la situación. A lo mejor la otra persona se va, a lo mejor la otra persona abre su mente. A lo mejor tú sencillamente ofreces otra alternativa. Entonces sencillamente lo que sucede es que los nudos se van deshaciendo. Hola Ana, los nudos se van deshaciendo. Y entonces un aparente obstáculo de forma no humana se envuelve fácilmente en el espacio del ser uno indiviso, para así pasar por él o atravesarlo. En esto consiste en unirse en relación. Entonces ahora nos habla de la unión con el ser espacioso. Ya nos presentó el ser espacioso, nos presentó la espaciosidad en ti, nos presentó cómo tú, cuando estás en esa espaciosidad, automáticamente estás en una comunicación que se lleva a cabo y hace que tú veas que todo fluye. Y de momento también puedes darte cuenta de que esa espaciosidad identifica los momentos en que hay un obstáculo y vuelves otra vez y te regresas a tu espaciosidad, como que diríamos, a tu santidad, a tu no juzgar, a tu permitir. Y empieza a cambiar todo. Y dice, así es que se logra la unión con el ser espacioso. Y dice, cuando el ser uno indiviso se hizo forma y se conoció a sí mismo, conoció el pensamiento separado.
Los pensamientos separados del ser uno indiviso, más que la forma del ser uno indiviso, fueron los que permitieron el conocimiento del ser que creó la multiplicidad de seres. Así que no es el ser y no es, o sea, es el pensamiento. Cuando te llegaste entonces a llegar a la forma, automáticamente no son las formas las que determinan las diferencias, ni las diferentes expresiones, es el pensamiento. La multiplicidad de seres que han sido sucediendo desde el principio de los tiempos se conoce ahora como los muchos y el uno, lo individual y lo colectivo. Este es el conocimiento en relación que está a tu disposición ahora. El ser individual de la forma es el ser en el que naciste. El ser individual de la forma llega a conocer al ser uno indiviso a través de la relación con otros seres que están experimentando la unicidad por medio de la existencia como seres de la forma. Así que estamos todos aquí, vinimos, asumimos una forma y estamos buscando interactuar. Pensamos que es la idea de que no quiero estar solo. Eso es lo que nos expresamos en el mundo en el lenguaje humano. Siento una soledad, siento un vacío porque siento una soledad. En realidad lo que estás buscando no es estar acompañado para quitar la soledad. Lo que estás buscando es la unión. ¿Por qué? Porque la unión te define a ti mismo. ¿Por qué? Porque eres los muchos y los todos y el uno. Entonces es toda la totalidad esa, ahí es que te reconoces a ti como lo que eres. Por lo tanto, no se pretende que pierdas la experiencia de ser de la forma, sino que la integres de modo que seas tanto los muchos como el uno. La unicidad de tu ser individual representa en esta vida, perdón, la unicidad que tu ser individual representa en esta vida es la unicidad del ser sagrado, que es a la vez uno, parecido en cierto modo como concibes al ser individual y todos. Entonces, volvemos a lo mismo. Son múltiples expresiones que tienen que ver con el nacimiento del pensamiento, porque el pensamiento es creativo. Y el pensamiento es creativo y entonces sencillamente se expresa. Y es el mismo ser en su capacidad de expresar. Entonces no hay, debido a que haya múltiples expresiones, no quiere decir que haya separación. Lo que hay es que es sencillamente eso, múltiples expresiones del pensamiento creativo. El amor que se encuentra en las relaciones del ser uno e indiviso con los muchos es el amor de Dios. No hay otro amor. El amor de Dios se da, se recibe y se siente en relación de forma constante. El amor de Dios es tu amor. Tu amor es el amor de Dios. Dios es amor. Eso es lo que estás buscando. Es tu reconocimiento de tu divinidad en ti. Y al estar entonces en comunicación con otro, en que eso fluye, sencillamente eso es lo que están reconociendo. Es que somos uno, es que somos Dios, es que es el amor de Dios, es que esa es nuestra herencia natural. Eso es lo que somos. La forma sólida es en realidad un vacío, una sustancia vacía de espaciosidad. Una forma que es solo forma. Imagina al ser espacioso como un ser invisible. Otra vez te lleva a la invisibilidad. Como un ser cuya forma es transparente. Así que eso es todo lo que nos está llevando. Sigues estando en la forma, sigues actuando en la forma, sigues interaccionando en la forma. Presta atención a lo invisible. Presta atención a lo que se está dando en esa relación. Por medio de esta transparencia se hace evidente la realidad del ser uno indiviso que existe a la vez como los muchos o como el todo. La espaciosidad del amor, la preciosa complejidad de la forma, o sea, la forma es compleja y es preciosa, no se está rechazando.
la asombrosa majestuosidad de la naturaleza. Todo ello es visible en el ser uno e indiviso a causa de la invisibilidad del ser de la forma que no tiene fronteras. Con los pies en la tierra, rodeado de formas, en un, comunicando a través de un cuerpo que es tu vehículo de comunicación, eres el ser espacioso, eres invisible. Ahí es que te vas a enfocar. Ahí se da la relación, ahí se expresa el amor, ahí se expresa el deseo puro, íntimo, sencillamente fuerte de la unión. La totalidad de la creación está presente y se hace evidente en este ser de la forma que carece de fronteras. Este ser es todo y es todos. Al ser todo y todos es también el ser del vacío, el vacío del ser sin amor. Mientras el vacío del ser sin amor exista dentro del ser espacioso, ambos existirán en armonía. Así que no rechazamos el vacío, lo incluimos en esa espaciosidad. Es solo al intentar expulsar al ser sin amor del ser espacioso que se produce la desarmonía. Así que lo incluimos todo, lo incluimos todo. ¿Se acuerdan hace unos meses que nos hablaba de aceptar? Aceptar. Y decía inclusive, y acepta también cómo lo sientes y qué es lo que sientes. No es que te pongas a aceptar necesariamente la situación que está ocurriendo afuera, es cómo lo sientes y qué es lo que sientes, porque estás en este diálogo íntimo, en este diálogo puro, tú con tu ser, tú con tu divinidad dentro de ti. Y esto es invisible. Y aquí es que ¿dónde se da esto? En esta espaciosidad, en ese espacio. Es solo al intentar expulsar al ser sin amor del ser espacioso que se produce la desarmonía. Por ello, el sostenimiento del ser sin amor dentro del espacio de amor es la solución al problema del mal. Y es lo que acaba por levantar los últimos velos del miedo. Acéptalo todo, tráelo todo. Volvemos a lo mismo. No es acéptalo como decíamos antes. Es sencillamente permite que entre a tu espacio. Permite que tú entres a tu espacio de sencillamente donde tú estás ahí observando, permitiendo que todo sea. Los intentos de expulsar al ser sufriente del ser espacioso crean desarmonía. Este sostenimiento interno, tanto del ser sin amor como del ser sufriente, es lo único que los deja sin efecto. Solo de esta manera tomarás conciencia de que todos existen en el interior. Solo de esta manera te convertirás en un ser sin miedo, totalmente espacioso. Pues el miedo es parte de la densidad de la forma, ya que constituye la falta de amor. Entonces ahí vamos a entrar, a continuar con lo vamos a empezar a leer sobre la sanación y vamos a seguir, ¿cómo se dice? Y vamos a seguir descubriendo, caminando, descubriendo todo esto que nos va diciendo de este ser espacioso en ti, de este ser invisible, o sea, de tu invisibilidad en este ser espacioso, mientras estás en la forma, en cualquier situación en la que te encuentres. Así que vamos entonces a empezar a leer sanación. La totalidad del tiempo está incluida en el ser espacioso. La aceptación es necesaria porque la evasión no es posible. Todo aquello que es está con nosotros
Y es por ello que somos lo realizado y también lo vacío, lo sano y también lo enfermo, el caos y también la paz. Por ello sanamos ahora apelando a la totalidad, aceptando la capacidad que tiene el ser sano de ser elegido, al mismo tiempo que no oponemos resistencia ni hacemos ningún intento de rechazar al ser enfermo o herido. Tu aceptación de la imposibilidad de la evasión es lo que te conducirá del olvido a la remembranza. Repito, tu aceptación de la imposibilidad de la evasión, o sea, es imposible evadir, es lo que te conducirá del olvido a la remembranza. Y la igualdad de todo, lo realizado con la aceptación del ser espacioso, el ser uno e indiviso, y los muchos, es donde culmina la plena aceptación y comienza la transformación total. Repito, en la igualdad de todo, lo realizado con la aceptación del ser espacioso, el ser uno e indiviso, y los muchos, es donde culmina la plena aceptación y comienza la transformación total. El ser espacioso se da cuenta de que el mundo externo es una proyección y que más que la extensión de lo que hay adentro constituye la mayoría de las veces el rechazo de ello. Por lo tanto, la enfermedad es el rechazo de los sentimientos. Lo único que causa el miedo es el rechazo de los sentimientos. Lo único que causa la soledad es el rechazo de los sentimientos. Lo único que causa la violencia es el rechazo de los sentimientos. Aquello que se expulsa del ser se convierte en separado y la separación es olvidado de manera intencionada. El ser espacioso ha dejado de expulsar u olvidar, porque todos los sentimientos son aceptados como los del ser uno e indiviso. Gracias. Todos los sentimientos son aceptados como los sentimientos de los muchos también. El sostenimiento de todos los Santi, sentimientos. casi no te oyes. Vuelve a empezar y Ujú. Todos los sentimientos son aceptados como los sentimientos de los muchos también. El sostenimiento de todos los sentimientos de los demás dentro del ser espacioso, el no olvidar que el uno y los muchos son iguales, el recuerdo deliberado de que los sentimientos de los muchos pueden ser sostenidos y no proyectados al mundo como enfermedad, violencia, etc. ¿Podemos repetirle esa parte de la anterior? Podemos regresar. Gracias. Muy bien. Todos los sentimientos son... No, no, la anterior, la anterior. Eh, todos los sentimientos son aceptados como los sentimientos de los muchos también. El sostenimiento de todos los sentimientos de los demás dentro del ser espacioso. El no olvidar que el uno y los muchos son iguales. El recuerdo deliberado de que los sentimientos de los muchos pueden ser sostenidos y no proyectados al mundo como enfermedad, violencia, etc. Esto es lo que posibilita la aceptación. La aceptación de todos los sentimientos como los sentimientos de los muchos es lo que permite la aceptación de los sentimientos de los demás, como los sentimientos propios, así como su sostenimiento dentro de la espaciosidad del ser uno e indiviso del ser completo. Además, el recuerdo intencionado es lo que permite reemplazar el rechazo por la extensión, tanto en uno mismo como en los demás. De esta manera, la extensión de la salud puede reemplazar el rechazo de la enfermedad y de las heridas. Es por este motivo que, después de aprender a renunciar a todo aquello que has considerado tuyo,
Ahora se te encomienda la tarea de reclamar tu poder como tuyo. Todo aquello que está en tu poder. Tu poder es el poder de los muchos y del uno que existen en completitud dentro del ser espacioso. Cuando tomes plena conciencia de que no puedes evadirte, aquello que haya quedado detenido dentro de ti, será lo que sea, tendrá que atravesarte para que el ser sea el ser totalmente invisible o espacioso que hemos descrito antes. Aquello que en algún momento detuviste y pusiste en un patrón de espera, con la intención de volver a ello más tarde, es lo opuesto al sostenimiento interno que ahora se te pide, porque las cosas que se pusieron en patrón de espera estaban fundadas en el miedo. Las temías porque no las comprendías y no eras capaz de atribuirles un significado. Como eran inexplicables, el patrón de espera al que entraste con ellas era un patrón de olvido intencionado y de evasión. Fueron archivadas como piezas de museo y acumularon solidez en tu interior. Como piedras lanzadas a una poza cristalina, causaron ondas y se hundieron. Gracias. El ser espacioso o invisible es el ser por el que el atravesamiento se produce de forma natural, porque no hay obstrucciones ni fronteras, no hay patrones de espera ni interferencias mentales. El el atravesamiento nunca tuvo nada que ver con la evasión o el rechazo. El atravesamiento tiene que ver con liberar lo particular a la vez que se mantiene la relación. Es lo que ocurre en la unicidad, al contrario del detenimiento y la colocación aparte, entre comillas, que ocurría en la separación. Lo que el ser espacioso guarda adentro es la relación de todo con todo. La relación es la realidad invisible que solo se expresa a través de la forma. Solo ahora, al darte cuenta de tu invisibilidad y espaciosidad, miras adentro y ves las piedras hundidas en tu poza cristalina. Son como motas de arena para el océano y sin embargo no elegimos conservarlas. Espaciosidad es espaciosidad. Invisibilidad es invisibilidad. Ya no somos coleccionistas ni recolectores. Guardamos dentro únicamente lo que es real. Y al darnos cuenta de la realidad de la relación, aceptamos nuestra relación con lo inexplicable. Lee ese párrafo otra vez, por favor. Solo ahora, al darte cuenta de tu invisibilidad y espaciosidad, miras adentro y ves las piedras hundidas en tu poza cristalina. Son como motas de arena para el océano y sin embargo no elegimos conservarlas. Espaciosidad es espaciosidad. Invisibilidad es invisibilidad. Ya no somos coleccionistas ni recolectores. Guardamos dentro únicamente lo que es real. Y al darnos cuenta de la realidad de la relación, aceptamos nuestra relación aceptamos nuestra relación con lo inexplicable. Lo único, lo único que estás haciendo aquí es aceptar tu relación con lo inexplicable. La aceptación es lo que crea la invisibilidad, lo que crea el ser.
espacioso. A Dios se lo ha descrito como omnisciente, porque Dios es la relación. La relación es lo conocido. Lo desconocido, al igual que lo inexplicable, se va conociendo a través de la relación implícita en la aceptación. Aceptar tu relación con lo desconocido es la única manera de que llegues a aceptar tu relación con tu modo de llegar a conocer. La aceptación de estas palabras es una forma de aceptación de lo desconocido y como tal es un modo de llegar a conocer. Estas palabras son solo uno de los modos y es que ello que llamamos a este día y es por ello que llamamos a esto diálogo. Vuelvo a repetir este párrafo. Tu aceptación de estas palabras es una forma de aceptación de lo desconocido y como tal es un modo de llegar a conocer. Estas palabras son solo uno de los modos y es por ello que llamamos a esto diálogo, entre comillas. Date cuenta ahora de que esta no es más que una voz de entre muchas. Has entablado el diálogo con los muchos, además de con el uno. Este diálogo se está desarrollando en todas partes a tu alrededor. ¿Has estado escuchando solamente una voz o has empezado a escuchar la voz una entre las muchas? Ahora debes adueñarte de este diálogo, ser dueño de él, del mismo modo que eres dueño del poder que es tuyo. Esta sola voz entre las muchas continuará señalando el camino solo durante un breve tiempo más. Por ello, la voz de los muchos debe ser escuchada como la voz del uno. No estás solo aquí en la cima de la montaña. ¿Acaso no escuchas tu propia voz? ¿Acaso no escuchas las voces de los muchos que nos acompañan aquí? Entrar en el diálogo es la manera de sostener la voz una entre las muchas, la manera de compartir tu acceso a la unidad, la manifestación en la forma del ser sano y completo y por ello espacioso. Gracias. Día 15. Entrar en el diálogo. Cuando hayas tomado plena conciencia de la necesidad de compartir, habrás entrado en el diálogo. Cuando te hayas entregado del todo al hecho de que no puedes llegar a conocer por tu cuenta, habrás entrado en el diálogo. Cuando hayas aceptado plenamente que la voz del uno puede oírse en la voz de los muchos, habrás entrado en el diálogo. Cuando hayas tomado plena conciencia de que eres informado por todo y por todos en la creación, habrás entrado en el diálogo. Informar es dar a conocer. Por ello tú puedes ser dado a conocer por todo y por todos en la creación. Del mismo modo que todo y todos en la creación pueden ser dados a conocer por ti. Acabamos de hablar de lo desconocido y de tu voluntad de aceptar tu relación con ello, a fin de que llegues a conocerlo. Lo desconocido y lo conocido existen juntos en todo y en todos. Por ello, tu voluntad de ser dado a conocer y de conocer existe junto con tu voluntad de abrazar lo desconocido. El espíritu que animó a todas las cosas es el espíritu que está en todo y que es el gran informador. Conforme vayas siendo más capaz de mantener la conciencia crística, empezarás a pasar de ser observado a ser informado por el espíritu que anima todas las cosas. Iniciarás el movimiento que te lleva a observar, de observar a informar.
¿Cómo puede lo invisible ser observado? Desde dentro de la conciencia crística. Empiezas a ser capaz de conocer y de dar a conocer sin la observación o la observancia de lo físico. Esto ocurre a través de tu relación con lo desconocido. Empiezas a ser informado por aquello que es, sin tener en consideración tu nivel de comprensión o de conocimiento. Esto lo consigues al incorporar aquello que es en tu forma espaciosa, en vez de observarlo como si estuviese separado de ti. Gracias. Anteriormente, aquello que no observabas o no veías no era real para ti. Por medio de la práctica de la observancia de lo físico y de lo obvio, empezaste a ser capaz de ver más allá de lo físico y lo obvio, y de ver aquello que no se podía observar físicamente. Esta práctica tenía dos propósitos. El primero consistía en establecer una nueva clase de interacción y relación entre el observador y lo observado. El segundo consistía en prepararte para trascender la observación. Ha sido en la relación de la observación donde has interactuado con todas las demás formas de vida, así como las formas inanimadas. En la reacción generada por la observación, dichas formas han sido percibidas como reales. Aquella observación produjo la solidez y la masa de las formas a las que observabas. Y sin embargo, el espíritu que anima la forma es lo que es real. Informar se podría entender como dar a conocer el espíritu en la forma de lo físico. No se trata simplemente de incorporar el espíritu a la forma, sino de dar a conocer el espíritu en la forma. Aquello que diste a conocer a través de la observación libre de juicio era solo lo que precedía a aquello que es dado a conocer a través de la información. Repito, aquello que diste a conocer a través de la de la observación libre de juicio era solo lo que precedía aquello que es dado a conocer a través de la información. Ha llegado el momento de establecer la diferencia entre simplemente incorporar el espíritu a la forma y dar a conocer el espíritu a través de la forma. Repito, ha llegado el momento de establecer la diferencia entre simplemente incorporar el espíritu a la forma y dar a conocer el espíritu a través de la forma. La observación que has practicado te ha preparado para pasar de la observación a la información y a ser informado. Gracias. La animación de la forma por el espíritu es un acto continuo de la creación. Por lo tanto, no está sometida al tiempo. No tuvo lugar en el nacimiento de la creación para después dejar de existir. No tuvo lugar en el nacimiento del cuerpo para después dejar de existir. No se trata de la vida y de vivificar la forma, sino que se trata del espíritu y de informar el espíritu. Se trata de dar a conocer el espíritu a través de la forma de lo físico. Al practicar la observación sin juicio, aprendiste a ser un observador neutro. Repito, al practicar la observación sin juicio, aprendiste a ser un observador neutro. El hecho de ser un observador neutro permitió que causa y efecto se produjeran de manera natural, en vez de que este proceso natural fuera alterado por tus juicios. Esta práctica te seguirá siendo útil y no será reemplazada, sino complementada por la nueva práctica de la información hasta que la práctica de la observación ya no sea necesaria. Este es el nuevo dominio del poder que pocos han practicado en forma física.
y que nunca ha sido practicado por muchos al mismo tiempo. Constituye un gran cambio porque no es neutro, sino creativo. Es un aspecto de la creación y solo puede fluir a través de quienes hayan perfeccionado la observación neutra, porque es la intención de la creación, más que la intención del observador, la que constituye la fuerza creativa, el animador y el informador. Sin embargo, la información es una cualidad de la unicidad, por lo que la unión del ser con el ser espacioso en unicidad y completitud debe proceder a este paso. Es imposible hacer un mal uso de este poder porque no está a disposición de quienes no hayan tomado conciencia de su unicidad con la fuerza creativa. Así que no es el ser que informa y es informado por la fuerza creativa, sino que es el ser fusionado en unión con la fuerza creativa quien informa y es informado. En otras palabras, en la unión no hay distinción entre el ser y la fuerza creativa del universo, el animador e informador de todas las cosas. Gracias. Entrar en diálogo con aquellos que se unen a ti en la cima de la montaña es necesario para el paso que viene ahora. Una de las razones es que el hacerlo proporciona un punto de partida para tu práctica. Aunque es posible practicar la observancia en todas las situaciones, es necesario practicar la capacidad de informar y ser informado junto con otros que han alcanzado el mismo nivel de neutralidad que tú. Es por ello que la observación no va a ser reemplazada. La observación es necesaria hasta que este nivel de neutralidad sea alcanzado por un número mucho mayor de personas. Este mayor nivel de neutralidad no se alcanzará hasta que aquellos que son los precursores hayan practicado y hayan perfeccionado esta interacción con la fuerza creativa durante el tiempo suficiente para tomar conciencia de su unicidad con ella. Mientras quede una división entre el ser y el ser espacioso, entre el ser y la fuerza creativa, permanecerás en el estado del mantenimiento y no del sostenimiento de la conciencia crística. Se trata de un estado aceptable para este tiempo de práctica limitada con aquellos con los que estás desarrollando este diálogo concreto en la cima de la montaña. No se trata de un estado aceptable para una No se trata de un estado aceptable para una interacción con el mundo a escala real. Aunque es imposible hacer un mal uso de este poder. El tener acceso a él en un caso y en otro y en otro conforme vayas entrando y saliendo del estado de la conciencia crística, no servirá al propósito de la creación. ¿En qué consiste la práctica de informar y ser informado? Consiste en unirte con otros que tienen la capacidad de mantener la conciencia crística en tu compañía. Así se crea la unión de los seres espaciosos. Se trata de una unión sin fronteras. Os hacéis pozas cristalinas que fluyen entre sí. Dais a conocer vuestros espíritus. Es imposible explicar esto en gran detalle y es por ello que debe ser practicado. Debes acudir en busca de guía únicamente a tu propia autoridad. El primer paso es acceder a tu propio estado de preparación. ¿Eres capaz de ser una poza cristalina?
En caso contrario, ¿qué es lo que te lo impide? No seas demasiado duro contigo mismo ahora, pues como se ha dicho, las piedras de tu poza son como motas de arena en el océano. Observa estas piedras con neutralidad y observa si no se las lleva el agua. Lo único que hace falta es que estés dispuesto a que desaparezcan. Si persisten las dudas sobre tu estado de preparación, recuerda que la duda es causada por el miedo. Examina qué es lo que temes. ¿Son realmente las piedras de tu poza? ¿O es el reto de fluir con la corriente que sabes que se generará al unirte con los seres espaciosos? ¿Temes tu poder, aun cuando se te ha dicho que es imposible hacer un mal uso de él? ¿Te sientes indigno y pretendes mantener tu indignidad oculta? ¿Sigues temiendo ser conocido? Si es así, entras en el diálogo con el propósito de tus preparativos finales en mente. Lleva tus temores ante la luz de la unicidad y observa cómo la luz disipa la oscuridad. Este es el motivo por el que estamos aquí. No hay tiempo que perder y no hará falta un tiempo prolongado si tu voluntad es real. Gracias. Estáis aquí para daros a conocer los unos a los otros y al hacerlo conocer la unicidad. Será menos difícil conocer esta voz como la voz de la unicidad una vez que hayáis escuchado la voz de la unicidad en cada uno de vosotros y os hayáis beneficiado de sus cualidades sanadoras. Sanar es completarse. Completarse es convertirse en el ser espacioso. Convertirse en el ser espacioso es estar preparado para ser informado y para informar con el espíritu de la creación. Se trata de una etapa muy individual del proceso creativo. Individual con comillas. Se trata de una etapa muy individual con comillas del proceso creativo. El pensamiento de grupo con comillas no reemplaza la consciencia del ser uno e indiviso con un único ser grupal, entre comillas, con un único ser grupal. Este no es el momento de ser juzgado ni de adoptar las creencias de otros, sino de vencer definitivamente los juicios mediante la neutralidad o la aceptación. Permitir que los demás te acepten como eres es un regalo que los libera de los juicios y de cualquier noción que hayan conservado de que la conciencia crística es una forma de pensamiento de grupo, entre comillas. Repito esto último. Este no es el momento de ser juzgado ni de adoptar las creencias de otros, sino de vencer definitivamente los juicios mediante la neutralidad o la aceptación. Permitir que los demás te acepten como eres es un regalo que los libera de los juicios y de cualquier noción que hayan conservado de que la consciencia crística es una forma de pensamiento de grupo. Nunca te sentirás tan plenamente un individuo como cuando te des a conocer a través de la información del espíritu. Date cuenta de cuán necesario es el diálogo. Muchos se resisten a esta etapa del desarrollo porque creen que han alcanzado el saber interior. Es posible que aún se consideren capaces de crecer y de cambiar, pero en cierto sentido piensan que ello es innecesario. Han alcanzado una meta que concuerda con su concepto del saber interior y erróneamente han creído que esto es conocer al ser. Hace falta movimiento para conocer al ser. La información o animación continua de lo físico por lo espiritual es precisamente eso, un continuum. La manera más fácil de resbalarse del saber al no saber es estancarse en un lugar conocido. Dejar de aceptar lo desconocido es dejar de llegar a conocer.
Entrar en el diálogo te mantiene en contacto constante con lo desconocido y con el incesante llegar a conocer. Por lo tanto, no se trata de que os unáis por lo tanto, no se trata de que os unáis como lo conocido, sino como lo desconocido. No se trata de que dialoguéis sobre lo conocido, sino sobre lo desconocido. Al manteneros en contacto constante con lo desconocido, permanecéis en diálogo constante, porque no habéis reivindicado un saber que inhabilita el llegar a conocer. Estáis en diálogo, porque en diálogo llegar a conocer es un intercambio fluido. Gracias. Imagina la corriente de la energía o las pozas cristalinas de los seres espaciosos uniéndose. Esta corriente deja algunas piedras limpias y a otras se las lleva. Transforma la poza cristalina al remover el sedimento que se ha depositado en el fondo. Conforme la poza cristalina se va mezclando con la corriente de otras pozas cristalinas, es capaz de cambiar de dirección, de ver cosas nuevas, de llegar a entendimientos nuevos. Aunque esta sea sola una etapa inicial o de práctica, de movimiento, es evidente que el movimiento siempre será necesario para que la poza cristalina no se convierta en agua estancada. Desarrollar un diálogo con otras personas determinadas es diferente de entrar en el diálogo, pero entrar en el diálogo no es diferente de desarrollar diálogos concretos. Esto es así porque entrar en el diálogo constituye un estado que todo le engloba y en el que todo y todos interactúan contigo a través del intercambio del diálogo. Aunque se te pide que fomentes la totalidad y la sostenibilidad de la conciencia crística con otros que compartan contigo ese modo concreto de llegar a conocer, no se te pide que descartes ningún otro modo de llegar a conocer, ni que veas a otros de forma distinta de cómo ves a aquellos con los que estás desarrollando este diálogo concreto para este propósito o práctica específica. Sin embargo, saber que has entrado en el diálogo no significa que no vayas a ser consciente de aquellos que querrían violar tu estado sin fronteras en vez de incorporarse a él. Solo tienes que recordar que quienes siguen teniendo fronteras las necesitan. Por lo tanto, no los estás privando de nada cuando entras de forma desapercibida en estados observables de existencia. Existe un propósito para este tiempo en el que coexisten tanto el informar como el observar, tanto el informado como el ser lo observado. Debes respetar los límites de aquellos que siguen necesitándolos y no ofrecer más de lo que puede ser recibido. Es por ello que practicar entre aquellos que están preparados para prescindir de las fronteras y ser seres espaciosos es apropiado y aceptable. Practicar, al igual que informar, es dar a conocer. Sin embargo, practicar, al igual que informar, no significa que no sepas nada. La práctica es la fusión de lo conocido y lo desconocido a través de la experiencia, la acción, la expresión y el intercambio. Modifica lo conocido por medio de la interacción con lo desconocido. Permite que te des cuenta continuamente de que lo que sabías ayer no es nada comparado con lo que sabes hoy, mientras que te ayuda a darte cuenta de que lo que llegas a conocer siempre ha existido dentro de ti, en el reino de lo desconocido, que también existe dentro de ti. Aunque no se te haya pedido que te retires de la vida durante este tiempo en la montaña, se te ha pedido que estés aquí y que te unas con otros aquí con un propósito. Como tal, este tiempo es también el comienzo de la práctica
de tomar conciencia y de ser capaz de aceptar cierta dualidad. Aunque no necesariamente te hayas dado cuenta, tu conciencia ha estado en dos sitios a la vez. Tu conciencia ha estado en dos sitios a la vez sin estar dividida. Al reincorporarse a la vida en el terreno llano, esta capacidad de llevar contigo una conciencia indivisa, aunque espaciosa, será primordial y tendrá muchas aplicaciones prácticas, además de espirituales. Gracias. Acabamos de hablar de uno de los aspectos prácticos, el de desarrollar el diálogo con algunos y entrar en diálogo con todos. Esto constituye una demostración de los niveles de conciencia en funcionamiento. Es importante que seas capaz de sostener la conciencia espaciosa del ser uno e indiviso, así como que seas capaz de centrarte, es decir, de no excluir, al mismo tiempo que escoges opciones acerca de dónde pones tu atención, del mismo modo que respetas las fronteras de quienes las siguen necesitando. También debes respetar tu propio espacio sin fronteras. A medida que vayas desarrollando el diálogo desde el ser espacioso y a medida que te vayas dando a conocer, tu propósito aquí irá quedando más claro. De este modo, tu capacidad de abrazarlo todo y al mismo tiempo centrarte en tu propio propósito aquí dará comienzo a un nuevo proceso de individuación. La singularidad de tu propio camino se hará visible y verás que puedes ser muy diferente de la de aquellos con quienes estás llegando a conocer y que incluso puede ser diferente de cómo pensabas que iba a ser. Se te mostrará que puedes entrar en el diálogo con todos y seguir enfocándote o poniendo tu atención en ámbitos que a lo mejor no tienen el más mínimo interés para los demás. Por ello, quizás descubras que se acerca un tiempo de caminar solo o un tiempo de reunirte con muchos. Te darás cuenta de que te has sentido arropado por el tiempo que pasamos en la montaña y por aquellos que se han unido a ti, y que quizás tengas menos ganas de volar con tus propias alas y por tu cuenta. Quizás hayas pensado que la unión que se ha ido produciendo aquí ha sido la unión con un grupo específico, más que la unión contigo mismo y con todos. Es necesario ahora que llame tu atención sobre esta falacia, para que al unirte en verdadera espaciosidad con aquellos que están llegando a conocer junto a ti, no os creéis falsas ideas acerca de lo que se pretende con esto. Gracias. Recuerda que el propósito de este recorrido no ha sido que te quedaras sin ser, sino que tomarás conciencia de tu verdadera identidad. Ya han quedado desenmascarados los mitos en cuanto a que tu verdadera identidad sea una forma idealizada del ser. Ahora estás preparado a través de tu capacidad de ver tu propio ser, así como aquello que observas con una neutralidad que abraza tanto lo desconocido como lo conocido, para reclamar tu ser y tu propósito aquí. Gracias. ¿Podemos leer ese número 7 que dice? Es una nota al cárcel. Al Ujú. colocar un guión en medio de la palabra informado, Jesús convierte la palabra en polisémica, aludiendo tanto a la idea de referir información como a la idea de manifestarse en la forma.
se nos sigue abriendo, se nos sigue abriendo, se nos sigue abriendo, se nos sigue invitando a esa apertura, a lo desconocido, a lo invisible, a lo que es real, a la realidad, lo que es real. Pero se nos sigue invitando a que, como decía ahí, no es una integración con la forma. Utilizas la forma para expresar el espíritu. Utilizas la forma para experimentar y compartir la unión. Es parte de una remembranza, pero es parte también de un propósito, de una función. Entonces ahí es que te nos está diciendo, por eso hablamos de estar en el tope de la montaña y de luego bajar al llano, porque es ese momento en el que estás entrando a todo lo invisible, a todo lo que, a ese espacio, como yo les decía ahorita, estás entrando a ese paréntesis, ese espacio que está en ti, que en cada momento se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, en el que poco a poco, como decía ahí, llegas a una posición neutral de aceptación. Y te das cuenta, por eso es que te habla de que puedes pasar de ser observado a ser informado. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar los mensajes que vienen de adentro, a través del corazón. Por aquí, no hagas eso. ¿Qué te parece esto? Y si no lo estás recibiendo, pronto lo vas a empezar a recibir, vas a empezar a dar cuenta en cosas prácticas, en cosas completamente prácticas de interacción con la forma, interacción con tus hermanos. ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo nos va dando ahí como un mapa? Eso es lo que nos está ofreciendo, como un mapa en el que nos está diciendo, mira por aquí, en esto que sí, sigue siendo invisible, sí, sigue siendo desconocido, pero te vas a dar cuenta que sí lo conoces y que sí lo sabes. Y porque sí lo conoces y sí lo sabes, es que siempre estabas buscando la unión, es que siempre estabas buscando la interacción, es que siempre estabas buscando ese compartir. Por eso era que no te gustaba la soledad. Pensabas que era solo, pero es porque tienes una llamada a la unión. Y la unión es que la unión de la totalidad, los muchos con el uno, lo que eres. Cuenten cómo lo ven ustedes, cómo lo sienten. Hola, hermanas. La verdad es que yo tengo, es como si conforme vayan pasando los capítulos de los diálogos, yo tengo menos cosas racionales que entender. Es que no entiendo, ¿sabes? No sabría, eh, desde que Jesús nos dijo hace ya varias semanas, deja de querer apuntar y sostener, es como que digo, eh, no sé, quiero creer que entra por otro lugar y lo dice tanto, dice, porque ibas a dudar, porque ibas a dudar de que no estás preparada. Y yo siempre para mí digo, ¿de verdad estamos preparadas? ¿De verdad yo estoy preparada? Y digo, eh, nos lo está diciendo, nos lo está rogando, que sintamos que lo estamos y que dejemos el miedo. Habla de, ha habido un momento en el que ha dicho, permite que tus hermanos te acepten como eres. Me deja, o sea, permite tú, no es que los otros te van a aceptar en función de ellos, sino de que tú les permitas.
de verdad, es todo tan radical, es todo tan diferente a como lo había creído, que a mí siempre me apasiona, ¿no? Yo digo, eh, qué milagro este curso. Y poder haber espacios donde compartimos y como dice, habla de, he creído entender y ni lo sé, pero que habla de, encuéntrate con aquellos que puedes hablar de lo desconocido, entra en el diálogo con todos, pero desarrolla lo desconocido, en fin, tantas cosas que mi cabeza no entiende, pero que algo dice, esto tiene tanto sentido, me maravilla y no tengo palabras. La verdad me surge como mucha gratitud, no lo sé. Me surge un menos mal, pero qué milagro es este. ¿Cómo puede ser que nos esté hablando de liberación, de ser informada y de traerlo en la forma? No solo el serlo, sino el darlo a conocer, pero no evangelizar, sino encarnar, en fin, tantas cosas, de la observancia como es a la recepción. Es que yo alucino cómo cada capítulo, como dices María, va progresando de una manera que digo, yo no entiendo nada, pero estamos siendo llevadas por milagro. Es un milagro. Esto no se puede entender de otra manera. Como él decía, circunvala la mente y te va a un lugar que me deja sin nada que decir. Les amo. Y, y no te lleva a ningún ser ideal. Eso es. Es que hasta No me te, dice, ya estás preparada. Para que me diga ya estás preparada, imagínate si no me lleva a un ser ideal. Tantas cosas que yo podría decir que no estoy, que no, y porque esto no, y por otro tampoco, y todavía no. Y efectivamente, gracias María por apuntar esto. Te lleva ahora y a reconocer el poder que no viene de Ana, que viene de la herencia, asume la herencia y encarna. Déjate informar. Me parece muy loco. Nos está pidiendo, nuestro hermano, nos está pidiendo, ok, estoy contigo, estoy al lado, no soy tu maestro, ¿estás preparado? Te necesito. Vamos, no estás sola, no estás sola, esto es tan nuevo para mí. Porque antes estábamos con maestros que sí sabían lo que tú no sabías. Es imposible llegar. Es eso se acabó. imposible. Cuando llega el momento en Claro, el que te dice tú ya, claro. y yo digo gracias. Estoy rendida. Gracias, hermanas. Les amo. Me da unas ganas de un abrazo con brazos de pura celebración, de pura Aquí lo celebración. sentimos, aquí lo Ay, sentimos. gracias, y yo también lo siento, bellas, gracias. Es tan reconfortante en lo humano que te diga, no estás sola en lo humano tampoco, pero recuerda, es que es impresionante. Lo estaba necesitando este curso, menos mal. Y que no se acabe, dice una parte mía, que no se acabe. Conforme va avanzando, digo, espera. Día 14 ya, no, socorro, día 15, ¿cómo puede ser? Voy contando los días y digo, no, por favor, no os vayáis. Bueno, esto lo dice mi parte así, ¿no? Pero estoy segura que lo nuevo es infinito, ¿no? Así que vamos. Gracias, hermanas. Gracias, María, por convocarnos. Qué privilegio. Gracias, Jesús. Gracias, Wow. gracias. Porque yo me estoy conectando con lo que les contaba la otra semana de esto de seguir jugando a yo soy todo lo que veo. Me sonaba tanto y digo, mira, es romper esa brecha de creer. Esto que también dice hoy la lectura, ¿no? De lo que al comienzo es como ese entrenamiento que uno tiene que pasar unos procesos para llegar a donde se está, ¿no? Y también se me hizo como ese proceso que tuve de entrar a la meditación, de ver cómo se meditaba y de practicar el observador y lo observado y todo eso, ¿no? Pero ahora es como, ya da un pasito más y ya no hay ese tema de dualidad, ahora no solo busca, eh, encuentra esta parte de ser uno.
Entonces, me gustó mucho, es como que, bueno, no sé, será llamarle tal vez con riesgo certeza de seguir jugando esto, de verme reflejada en todo y lo que dice, ¿no? No se sabe a dónde termina todo este juego, toda esta práctica, sino pues, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe? Ahí está también esto interesante de lo desconocido que habla. Y es como que eh, siento eso de estar ahora, se me viene como dar ese pasito al vacío y confiar en que, bueno, ahí habrá algo más. Pero esta invitación que hace esta lectura no, ah, de alguna manera no me da como que miedo, sino como que me da esta motivación, es de esto que también habla del movimiento, es de, vamos, sigue, sigue dando pasos, sigue, sigue, sigue. Y dice, ay, sí quiero, sí quiero. Y, y es esta confianza bueno, ¿y qué más hay? Y entregarse a ese paso al vacío y decir, bueno, a ver, voy descubriendo. Y eso me da mucho aliento, porque también he venido con esto y la soledad, y estoy sola, y cómo es esto, y me va a tocar, y estaba esperando más lectura y decía, a ver, ahí ya va, ahí va a hablar de que no estamos solos, y todo esto es una falacia realmente que nos ponemos. Y qué bonito saber que no, en verdad, que no estamos solos, y que estamos acompañados. Y eso también me da mucha calma en el alma. También he venido trabajando este tema de que habla dar a conocer, que le anoté por aquí, dar a conocer el espíritu a través de la forma. Esa es otra de las búsquedas que ando y cómo me manifiesto. Y ahí sí es un tema de perder el miedo de mostrarme eh, y no ocultarme, pero también es como, y bueno, y en qué me manifiesto. Sí, como tú dices, y me gusta esa gráfica que venimos hablando de la montaña y bajar con todo y a ver, y estoy acá. Esa partecita todavía no la tengo clara, pero, pero bueno, con confianza y con paciencia, creo. Ahí viene lo desconocido y me gusta esto de que hay movimiento y que no hay nada estático y que también perder este miedo al movimiento, porque es algo que también me ha costado mucho ir soltando esto de estar estático, de lo habitual, de la rutina y todo eso, y sacar ese movimiento y decir, ahí, ahí hay mucha riqueza. Y se mueven muchas cosas con toda la lectura, que es impresionante. Sí, pero Se mueve mucho, sí, se mueve mucho, se mueve todo. verdad, y es como ir sacando y sacando y sacando y respirar profundo. Considerar mi propia guía, el tema de que ya no hay maestros, ya no hay afuera, es un adentro y confiar, o sea, realmente confiar en lo que hay, pase lo que pase. Y me gusta cuando empezaste hoy a aceptar todo y está todo bien y regresar a esta guía ahí adentro y, y a pesar de los desfases que uno tiene, así como el otro día estaba con una frase que decía, hasta los seres de luz tenemos cortocircuitos. Y confiar aún en eso y decir, sí, es por algo que hay esos sentimientos, es por algo que pasa y confía y ve adentro, ¿no? Y eso también ha costado bestial, saber que soy mi propia guía, es cosa loca. Y todavía hay tela por cortar ahí, ¿no? Y escuchar como digo, y tener esa confianza, esas certezas, esos apoyos, esos mensajitos, ¿no? Ah, Es como, en verdad, ahorita estoy como estar ahí en el filito de esa montañita, de ese abismo y decir, a ver, voy a dar el paso, confía, confía. Y bueno, y así me siento.
Y así me hace sentir la lectura. Se mueve todo. Todo y un tema de respirar profundo y decir, a ver, no pasa nada. Y muchas gracias. Gracias porque se puede aquí hablar de todo eso. Gracias. Bueno, he empezado cuando he empezado la sesión aquí con vosotras y has mencionado muchísima, muchísima sabiduría, ¿no? Has expresado cosas maravillosas, ¿no, María? Y la primera palabra que he apuntado es siento añoranza de mí. Es como, Yolanda, ¿dónde estás? Eh, es una sensación de, hostia, es verdad, o sea, tengo añoranza. Y, y cuando ha dicho de muchas maneras diferentes, ¿no? Eh, no rechaces la forma. Aquí es cuando me rendí hace no, 2 sesiones, cuando me quedé totalmente rota, que me costó levantarme. He pasado tanto tiempo rechazando mi forma, tanto, y además lo, lo comparto, ¿eh? Porque, pero por favor no me juzgáis. Rechazaba mi forma y iba de guays en el sentido de, mm, había como un juicio, una burla hacia los otros. Mira que hacen estos, sí, total, hacer esto, hacer lo otro. Estos tienen esto, tienen lo otro. Yo me voy deshaciendo de todo. Iba de guays, iba de espiritual. Era muy pesado, pero es que ha sido así, ¿eh? Ha sido así. O sea, reconozco que estaba totalmente eh, eh, es- confundida, totalmente eh, descarrilada. Esta es la sensación que tuve, que se me reafirmó tanto en la lectura de hace 2 semanas, esta sensación de estar totalmente descarrilada. Que Dios, ¿dónde están los raíles, por favor? No los encuentro, pero que me da la sensación de que este curso, este libro, me hace volver a los raíles, a la verdad, a lo que realmente pues somos, ¿no? Y, y fue frustrante, pero fue muy interesante sentirme así, ¿no? No rechaces la forma, Por es eso lo verdad. repito muchas veces, porque yo sé que eso es un tema crítico, Una pasada, dando una la forma. pasada. Es continuo, es continuo. Por todos Cuando, pasamos por ahí, ¿eh? hasta que nos damos, todos pasamos por ahí hasta que nos damos cuenta de lo sutil, cómo seguimos rechazándola todavía, cómo seguimos enjuiciándola. Wow, Eso es, es impresionante. es muy duro. Es muy duro, pero al mismo tiempo es muy liberador. Y se te ensancha de alguna manera la capacidad de respirar y decir, es como, Ah, deja ya estas ideas, son ideas torturantes, torturantes.
en los que he estado mucho tiempo y pensando que, fíjate, era el camino espiritual. Por favor, Yolanda, no has entendido nada. Y No soy importa, es que acuérdate que quién es el que toma el entrenamiento mental primero. Es tu ser de la forma, es tu ser especial, es tu ego. Y el ego se encarga entonces de buscar la manera de dejarte enganchado con los mismos temas. Así que es así, hasta que tú empiezas a decir, ah, no, tampoco, tampoco, tampoco. No, no, no. Wow, es increíble la luz, ¿no? La luz que se vislumbra, ¿no? En el camino, ¿no? Es decir, no te apartes de la forma, al contrario, estate presente en ella, ¿no? Y reconoce cada acto que haces, con quién lo haces. El otro día escuchaba una cosa muy bonita. ah, Decían, cada persona que se te aparece en la vida está destinada a que la ames. Punto. Todo lo otro, todo lo que viene después, es invenciones, historietas. Es así. Y cuando recoges aquellas verdades tan esenciales, se da una transformación como muy sutil, pero ahí vamos, ahí vamos. Y, y siento que es una actitud muy activa. La aceptación es una actitud tremendamente activa, no es pasiva, es estar muy atento, es estar muy atento afuera, adentro, a la relación, es estar muy, muy, muy activo. Y parece lo contrario, ¿cierto? Bah, no, no, es estar súper atento a todo. Y wow, es, es muy bonito, es muy bonito, es muy liberador y es muy transformador y tremenda gratitud, la verdad, de compartir estos momentos y de revelar, ¿no? Revelar bueno, tanta verdad aquí que va destruyendo personajes, ideas y creencias. Y es mucha, mucha gratitud. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias. ¿Y puedo decir una cosa que me surgía escuchándoos? Re- Adelante. Qué bonito, gracias por compartir, qué cuánta belleza. Me acordaba de, en algún momento en este capítulo ha dicho como esas piedras del fondo, ¿no? Como que algunas están ya preparadas para que se vayan, ¿no? Y me ha maravillado porque yo creo que Jesús siempre combina, o sea, nos está llamado al no esfuerzo, nos llama al no esfuerzo y al mismo tiempo, por supuesto, a la observación, a la atención, ¿no? Al movimiento y justamente que eso permita que lo que tenga que ir se vaya. Y está ahí, me apasiona saber que no tenemos que cargar piedras a la espalda para sacarlas fuera del lago, que es que por el efecto del agua están preparadas para irse yendo, ¿no? Y escuchándote, Yolanda, me parece una hermosura tan sublime ver cómo efectivamente está, y como siempre nos dice María, y está bien, que no nos sorprenda que antes estuvieran esos pedrolos por ahí, y poco a poco, y bueno, y a su tiempo, ¿no? Y permitirnos no ser perfectas porque no se nos pide y justamente yo creo que en la medida en la que me permita a mí misma no exigirme la perfección, algo se relaja, como decías, algo se respira, que entonces la vida puede moverse y puede expresarse y las piedras pueden desencallarse. Es como algo que va más allá de la voluntad y del esfuerzo. Y no, la voluntad sí, pero permitiendo que se haga, que se dé de manera natural. Es que me parece que el curso justamente el curso de amor es ese curso que permite que se mueva. Bueno, me maravilla. Gracias porque yo creo que es en lo sutil donde está ese gran poder, qué barbaridad. Ya no o sea, sí. Aleluya. Qué bonito escucharles. Gracias. Gracias. Gracias.
Voy a parar la grabación y vamos a poner un poco de música.